Hola, me llamo Alba Martín, tengo 21 años. El otro día hicimos un informe laboral, me salió este perfil y me salieron tres resultados, que son el primero, el científico, que define el esperit científic presideix en aquest perfil, perquè procedeix del... que no puedo, me lío, no. No puedo aguantar la risa. Bueno, el científic, l'esperit científic presideix aquest perfil que procedeix del descobriment i la comprensió del món en què ens envolta. Cerca les causes, estudia les conseqüències dels fenòmens utilitzant la ciència, la recerca, les matemàtiques, la capacitat de percepció espacial, el maneig tècnic són algunes de les seves característiques o ocupacions relacionades. Son para matemáticos, ingenieros, químicos, técnicos de laboratorio, técnica y estadística y arquitecto. Y sí, me siento bastante identificada con este resultado, porque siempre la ciencia es algo que siempre me ha gustado. Hice el bachillerato científico y no sé, siempre me gusta leer cosillas así de astrología, astronomía y estas cosas. Luego otro punto que ha salido destacado es el humanístico, perfil molt divers que agrupa persones en qui la creativitat, la motivació per l'aprenentatge i la cultura són signes comuns. Solen presentar trets d'independència i habilitats comunicatives i reacció social. Ocupacions relacionades són filòsofs, lingüístics, historiadors, sociólogos, etc. Pues sí, también estoy bastante de acuerdo, lo que esto lo veo un poquito más de... lo he dejado como un hobby, ¿no? Siempre la filosofía me ha gustado, pero para leerlo para mí, y no sé, como hobby. Y luego el otro aspecto és el artístico. Persones que volen expressar la seva creativitat i les seves emocions a través de l'ocupació laboral. Cerquen activitats variades en el món de les arts, espectacle, cultura, literatura, música, dansa. Solen presentar una sensibilitat més alta, habilitats expressives superiors, juntament amb una voluntat de ser independents i d'aconseguir les seves fites personals. Ocupacions relacionades, músic, escritor, ballarín, artista, pintor, decorador, etc. También estoy bastante de acuerdo, lo que también lo dejo más como un hobby. Siempre la música para mí es algo muy importante, siempre estoy escuchando música, siempre buscando grupos nuevos. Estuve también un tiempo aprendiendo a tocar la guitarra y no sé, es un aspecto bastante importante en mi vida. Luego, en otro apartado, los aspectos destacados. En valores profesionales me ha salido la independencia, poder decidir y actuar libremente y trabajar independientemente, sin el criterio de ninguna persona, de ningún supervisor. Luego el siguiente, la disponibilidad de tiempo libre. Pues a todo el mundo le gusta disponer de tiempo libre después del trabajo y tener tiempo para sus cosas. En personalidad me ha salido dominancia alta. Una dominancia alta indica personas seguras de sí mismas, tienden a imposar la seva autoritat i en principi sempre que pueden. Suele ir asociado a gente independiente. También estoy de acuerdo, siempre he sido una persona un poco cabezona. Y luego el siguiente, la astucia alta, que también, no sé, me veo identificada en el perfil. Luego en capacidades me ha salido como antes la científica y la artística musical, que bueno, ya los he explicado. Y en competencias profesionales, la autonomía, pues ser responsable de mi propio trabajo y realizar mis trabajos por mí misma, yo sola, de forma autónoma. Y la última ya, adaptación al contexto laboral. Y este es mi perfil y bueno, estoy bastante de acuerdo con él. Yo no sirvo para estas cosas.